Venezuela, buenas noches. Precisamente vamos a comentar qué tal, Cecilia. Gracias por acompañarnos. Lo que acabamos de escuchar a la Premier decir, que es un poco precipitado acusar al ministro del Interior, Luis Barranzuela, que esto está en investigación. Lo cierto es que ha existido una demora, ¿no es cierto?, en tomar acciones para dar con el paradero de Arturo Cárdenas y los otros 4 implicados. Sí, por supuesto. El caso de los dinámicos del centro data, en términos ya judicializables, desde junio de este año. Desde el mes de junio de este año, las autoridades sabían que había un problema con una camarilla de dirigentes de Perú Libre que han incurrido en actos de corrupción muy graves. No se sabe todavía hasta dónde alcanzan estos actos de corrupción. Eso, por supuesto, la justicia tiene que establecerlo. Pero cuando ya la Fiscalía empieza a indagar, empieza a solicitar las detenciones, empieza a solicitar el impedimento del país, claramente, el impedimento de salida del país de estas personas, hay una serie de indicios muy importantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? Ha ocurrido que la propia Fiscalía Anticorrupción omite emitir la alerta roja para que Interpol abra los ojos, establezca precisamente, esté totalmente alerta para que ninguna de estas personas se puedan fugar. Sin embargo, la información que nosotros tenemos es una información fundamental de la policía de Mazamari, que sostiene que Pinturita, es decir, Arturo Cárdenas, este cabecilla de los dinámicos del centro, sí se fue, entró clandestinamente a Bolivia. O sea, él no se ha subido a un avión y se ha ido a Bolivia. No hay registro de migraciones, obviamente. No hay registro de migraciones. Por supuesto que no han ido a despedirlo en Desaguadero, no, sus amigos, no. Él ha entrado clandestinamente a Bolivia porque está fugando de la justicia peruana. Él ya había tenido una serie de comentarios en sus redes sociales diciendo que este era un tema inconstitucional, es decir, quieren usar la política a hacerse ver como que fueran víctimas de una persecución política, cuando son ellos los que están en el poder, cuando son ellos los que en realidad tienen que responder. Ahora, respecto a Cecilia, en este momento, ¿hay ya la alerta roja de Interpol? Sí, en este momento ya hay una alerta roja, pero eso ha ocurrido cuando hemos publicado en la portada de Perú 21 que Pinturita se había fugado a Bolivia. Y hoy recién se ha establecido las recompensas a las cabezas no solamente de Cárdenas, que es Pinturita, conocido alias Pinturita, sino también de 4 dirigentes más corruptos. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué esa demora, Cecilia? Han pasado, me parece, son 13, 14 días que han pasado, ¿no?, desde que se dictó esa medida, y recién hoy han puesto el tema de las recompensas. Mira, yo voy a ser mal pensada porque me corresponde serlo, soy periodista, no puedo ser ingenua y no puedo imaginar que las autoridades del Ministerio del Interior, es decir, concretamente el señor Barranzuela, que es el actual ministro del Interior, ¿no es cierto?, no tengan algo que ver con esta distracción, entre comillas. Yo no puedo imaginar eso porque precisamente si son parte de su partido político, parte de su gobierno, y ellos quieren demostrar que ellos no son corruptos y que los corruptos son gente marginal a su organización, ellos mismos debieron haberlos capturado de manera inmediata y haberlos presentado a la justicia, haber impedido que se escapen. Y sin embargo, les han dado todas las facilidades, les han dado todas las oportunidades, han dejado correr los días y cuando la fuga ya se dio, entonces recién empiezan a ponerle las medidas. Exactamente, precio a la cabeza, ¿no? Ahora, lo conversábamos también contigo hace unos días aquí desde que nombraron al señor Barranzuela como ministro, ¿no? Había un claro conflicto de interés con el ministro Barranzuela en el gabinete y parece, Cecilia, que la premier Mirta Vázquez no lo va a apartar. El lunes se presenta para la confianza en el Congreso y al parecer va con ministro Barranzuela incluido. Bueno, la premier va a tener que hilar muy fino, nuevamente lo digo, porque el señor Barranzuela está vinculado al Partido Perú Libre y el Partido Perú Libre tiene una dirigencia que está siendo investigada por lavado de activos y está siendo investigada por delitos de corrupción. Entonces,
No se puede poner al gato para que maneje la despensa. El gato se va a comer el atún, pero por supuesto. Entonces, ni la ministra Vázquez no puede pretender que los ciudadanos no nos demos cuenta de esto. Ella corre el riesgo enorme de ser cómplice de esta situación. Lo que a ella le conviene es reorganizar su gabinete y no solamente pensando en estas circunstancias y en esta situación, sino también en lo que la opinión pública está esperando. Los ciudadanos esperamos que las autoridades se comporten de manera digna y de manera íntegra, y no apañando y acompañando delitos, ¿no? Se esperaba, ¿no?, que lo aparte antes de la presentación al Congreso, pero parece que esto no va a suceder. Queremos conversar también otro tema contigo, Cecilia, que es esto que el gobierno ya ha confirmado, que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta ley que regula precisamente la cuestión de confianza, aprobada anoche por el Pleno del Congreso de la República. Vamos a revisar la nota. Okay. Ha sido un éxito el día de ayer, porque el Congreso ha aprobado la ley interpretativa de cuestión de confianza y estamos defendiendo nuestro fuero. El otro proyecto de ley, como acordamos con la ministra, la Premier, va a ir a la Comisión de Constitución y va a seguir el procedimiento debido. Y por supuesto, hay que hacer una reforma constitucional, tanto de la vacancia como de la cuestión de confianza. Esa es la idea. Lo que nosotros hemos aprobado ayer es una ley interpretativa, nada más. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, al ser consultada respecto a la aprobación por mayoría de la ley referida a la cuestión de confianza, norma que para el Ejecutivo sería inconstitucional, por lo que acudiría al Tribunal Constitucional una vez que sea publicada en El Peruano. Hemos analizado lo aprobado en función a la ley que regula la cuestión de confianza, y en ese sentido el Consejo de Ministros hoy ha acordado que el gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y para justamente velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino por la conservación del Estado de Derecho finalmente. Por tanto, el Congreso manifiestamente ha infringido la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, razón por la que, si mañana sale publicada en el Diario Oficial, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, previo acuerdo del Congreso, del Pleno del Gabinete, que se va a llevar a cabo el día de mañana. El constitucionalista Omar Cairo coincide en lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Sí, en primer lugar es una norma inconstitucional porque modifica la Constitución sin utilizar el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 206. La modificación consiste en haber incluido limitaciones a las materias que pueden ser objeto de una cuestión de confianza y además en la prohibición de la denegación fáctica de la cuestión de confianza. Ninguno de estos elementos está en la Constitución. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete, ha dicho que no están en la Constitución, pero esta ley los ha incorporado siendo una ley ordinaria, cosa que no es válido. Tendría que haber sido incorporado vía ley de reforma constitucional. Sin embargo, el exmiembro del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sostiene que se ha dado una norma de desarrollo constitucional y no una modificación de la Constitución. Totalmente de acuerdo con él que el artículo para modificar la Constitución, para llevar a las reformas, es el artículo 206. Pero lo que se ha llevado aquí es una ley de desarrollo constitucional, cuyo alcances y contenidos han sido precisados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, no se ha modificado, se ha precisado, se ha detallado, ¿no es cierto?, los alcances y contenidos de ese instituto, del cual se ha hecho mal uso en el pasado y estaba sirviendo como una suerte de espada de Damocles frente al Congreso. En consecuencia, podríamos decir que el Congreso está salvaguardado, en este caso, de cualquier acto de intimidación o de amenaza por parte del Poder Ejecutivo, como en su momento lo pretendió el señor Bellido, para proteger, ¿no es cierto?, a un exministro claramente discutible,
como era el señor Maraví. Una vez que la demanda del Ejecutivo esté en manos del Tribunal Constitucional, este tendrá 30 días para resolverla. Tiene 30 días, Cecilia, para resolverla y tengo entendido que necesita 5 votos, ¿no es cierto?, para declararla inconstitucional. Exactamente, vamos a ver qué ocurre, qué deciden los tribunos, pero yo quisiera, sí, Marisol, llamar a una reflexión de los ciudadanos. El Congreso está cuidando sus fueros. El Congreso es un espacio de representación, donde están las personas que nosotros hemos elegido para que nos representen. Pueden ser de distintos partidos, por supuesto, pueden pensar muy distinto, pueden gustarnos o no gustarnos, pero son las personas a las que los ciudadanos elegimos para que nos representen a la hora de fiscalizar, de legislar. Y entonces el Poder Ejecutivo no puede pretender quitarle ese equilibrio, ser matón e intimidador frente al Congreso. Pero en la Presidencia de la República es una institución, el Congreso es otra. Así es. Y lo que yo creo que esta ley busca es establecer el equilibrio. Es una cuestión de equilibrio. Pero interpretar los límites de la cuestión de confianza no es una reforma constitucional. No es una reforma constitucional, es una interpretación exactamente. Yo no soy constitucionalista, he estado escuchando y leyendo constitucionalistas. Tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Tienen diferentes puntos de vista, pero también sus puntos de vista tienen que ver con sus líneas políticas, con su forma de ver cómo se desarrolla y se desenvuelve este gobierno. Entonces yo creo que aquí lo más sano, y yo diría hasta lo más decente, es entender que el equilibrio de los poderes es lo que nos va a garantizar la democracia. No podemos empoderar al Ejecutivo y quitarle capacidad y poder al Legislativo, de ninguna manera. Claro, el tema es el equilibrio, ¿no? Como ciudadanos. El equilibrio de poderes, y ayer conversaba precisamente aquí en 24 horas con José Eliche, que sabe mucho además de estos temas, y me comentaba que este tema de la cuestión de confianza, de la vacancia, estaba también en la Constitución del 79, pero que ninguno de los gobiernos que antecedieron a los dos últimos, ¿no?, habían echado mano de estas herramientas. Y finalmente es porque estamos en estos últimos años y a lo que nos ha llevado los últimos gobiernos. Claro, pero es que es una herramienta que le deja margen o que más bien se puede usar en una situación en la que los gobiernos son débiles. Es decir, el Congreso está integrado por distintos grupos, por una gran variedad de grupos. No hay un bloque importante y fuerte que a su vez sostenga a un gobernante, ¿no es cierto? Eso es lo que propicia estas circunstancias y estas situaciones, pero esa también ha sido la decisión de la ciudadanía a la hora de elegir. Cuando la ciudadanía elige un presidente y le da una cantidad de votos o a su bancada, como la que ha ocurrido, como ha ocurrido ahora, o ocurrió en el caso de PPK, ¿no es cierto? En el caso del gobierno de Kuczynski, también, que su bancada era chiquita, como ahora no es un gran bloque. Entonces, el juego político se tiene que dar de otra manera, se tiene que dar consensuando, negociando, conversando, se tiene que intentar que haya ministros de otras bancadas o de otros partidos políticos, porque así lo ha mandado la ciudadanía. Claro, tender puentes, ¿no? Tender puentes entre el Ejecutivo, el Congreso, que se designen funcionarios y ministros idóneos, ¿no? No como los cuestionados entre el gabinete Bellido y ahora con estos ministros del gabinete de Mirta Vázquez. Tenemos información, acompáñanos.